Después de 3 días de ausencia en un momento clave, vuelve 678. Nos visitan los protagonistas de la historia más linda de los últimos tiempos. 32 años privado de la identidad. Sí, es horrible eso. Es como ser un fantasma. Fueron muchos años, mucha violencia viví y muchas dudas. Y tuve que enfrentar a este tipo para hoy estar acá y saber la verdad. Y fue muy emocionante, la verdad. Muy lindo. Bueno, realmente el reencuentro con el hijo debe ser pero muy emocionante, ¿no? Se me llenó el alma que la tenía vacía de alegría. Yo hice un brindis que me lo recordaron a fin de año, que lo hice con Estela de Carlotto. Le digo, Estela, el año que viene es nuestro año, brindemos. Así que, por ahí Guido aparece, y si aparece Guido, el pedo que me voy a agarrar va a ser total. ¿Quién es quién en la Argentina? La oposición destituyente. Yo creo que estamos ante intentos de destitución evidente por parte de algunos sectores nacionales. Esto antes de julio está resuelto. Eso yo se lo vengo a decir antes de... Se resuelve antes de julio porque se resuelve el tema del poder. O resuelve ella, ¿está? Para recomponer, digamos. Para recomponer, o se resuelve con la ida del poder y se resuelve también. ¿Cuándo vuelve? Y bueno, cuando me inviten. Ah, vos dijiste en el 2011 o antes. ¿Quién es quién en la Argentina? El desafío de Cristina. ¿La OPO? Bien, gracias. Si no están de acuerdo con esta forma de pagar la deuda, que nos digan cómo hacerlo. Y si la que tienen ellos es mejor que la nuestra, juro aquí, adelante de todos, que voy a adoptar esa forma. Pero quiero que me la expliquen. Carrió, la presidenta juró en cadena nacional que si ustedes, los dirigentes de la oposición, tienen una mejor alternativa para pagar la deuda que la que tiene el gobierno, ella la va a poner en práctica. ¿Ustedes la tienen? ¿Cuál sería entonces la manera de pagar los compromisos 2010 si no se apela a las reservas? ¿Quién es quién en la Argentina? El matrimonio judicial Rodríguez Vidal Marinelli. Jueces que parece que estuvieran alquilados. Me cuentan que la jueza que hoy ordenó la medida cautelar es la pareja del juez Marinelli, el que actuó en la anterior contra el Fondo del Bicentenario. ¿Esto no significa una judicialización de la política? ¿Quién es quién en la Argentina? La nueva foto de Oscar Aguad. Antes con los intereses de Gran Bretaña. Ahora con Menéndez. Página 12. Mestre y Aguad con Luciano Benjamín Menéndez. ¿Quién es quién en la Argentina? La cínica provocación de Editorial Perfil. Revista Caras. Ernestina de Noble será abuela en mayo. Ernestina Herrera de Noble a punto de ser abuela. Formidable regreso de Duro de Domar. El tremendo vacío de contenido de la oposición. Yo me vi a Aguad recién decir, y después negarlo al minuto, que las reservas del Banco Central eran los ahorros de los argentinos. Y eso es, yo que no entiendo un pito de macroeconomía, eso es mentira. Hoy elegimos al empleado del mes de febrero. Zarpa 678. Y se zarpa el programa que dejó Turulato. Regresó de las vacaciones con Tutti, hay que decirlo. Agus Silvestre. Querido Gustavo, un replanteo político, una alternativa política, en la cual nos pongamos de acuerdo en 6, 7, 8 puntos. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sí, 5. Bienvenidos a 678, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico que hacemos de lo que ocurre en los medios. Hoy contamos con una presencia realmente interesante, el nieto 101, Francisco, y su padre, Abel Madariaga. Bienvenidos, Un gusto tenerlos.
También está con nosotros Gonzalo Ruanón, habitual de la Casa, legislador por Nuevo Encuentro. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Luciano. Bienvenidos también, estimados compañeros. Hoy hay equipo, somos casi un equipo de fútbol, ¿viste? ¿Cómo? Hoy hay equipo, digo, estamos para jugar un picadito, somos 28 más o menos. Yo más que para el picadito, estoy para la picadita. Yo comparto, Cabito, comparto. Ponemos cerveza también, ¿no? Qué raro. Bueno, empecemos. Muy bien, sí, es porque está Abel. Somos varios los que compartimos. Muy bien, arrancamos con el primer tema de hoy. Ustedes saben, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer utilizó cadena nacional al mediodía, a la mañana, para hablar sobre esta nueva situación a partir de la dificultad que hay para utilizar fondos del Banco Central para pagar deuda. Y la presidenta pide, en realidad, que la oposición dé alguna recomendación sobre cómo hacer este pago. Vemos el tape y lo debatimos. Esta es la oposición argentina. Si no están de acuerdo con esta forma de pagar la deuda, que nos digan cómo hacerlo. Y si la que tienen ellos es mejor que la nuestra, juro aquí, adelante de todos, que voy a adoptar esa forma. Pero quiero que me la expliquen. Pues bien, estas son las propuestas de algunos sectores de la oposición para pagar la deuda. Carrió, la presidenta juró en cadena nacional que si ustedes, los dirigentes de la oposición, tienen una mejor alternativa para pagar la deuda que la que tiene el gobierno, ella la va a poner en práctica. ¿Ustedes la tienen? Digo, la señora presidenta, en vez de dictar un decreto de necesidad y urgencia, tiene que mandar un proyecto de ley y ahí en el consenso entre el gobierno y la oposición se da inmediata resolución al problema. ¿Cuál sería entonces la manera de pagar los compromisos 2010 si no se apela a las reservas? Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, reemplazar, qué gastos piensa, reemplazar. ¿Reemplazar gastos? ¿Qué sinónimo tiene la palabra reemplazar? ¿Ajuste? ¿Achique? ¿Reducción salarial? ¿A qué me hace acordar? El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno tener a la población en tantas dificultades económicas. Está tomando estas decisiones por las dificultades terribles en las que está el país. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Uno escucha hablar a muchos diputados, senadores en estos días, y algunos de ellos fueron los que decidieron cerrar el déficit sacándole el 13% a los jubilados y a los empleados públicos. Pero ¿quién? A ver, por ejemplo. Patricia Bullrich. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. La reducción del gasto es ineludible. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Quiero que me la expliquen además y que le digan que pagando de la forma que ellos proponen, vamos a poder seguir pagándole a los jubilados los 2 aumentos al año, que vamos a poder seguir pagando las asignaciones familiares. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, reemplazar? Las deudas no se pagan con reserva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no se pueden pagar deudas con una parte de las reservas? Entonces y la idea de naturalizar verdades que nadie explica por qué. No están discutiendo si pagar o no pagar la deuda. Por lo tanto, cuando dicen no tocar las reservas, están hablando de pagar con ajuste o pagar con más endeudamiento. Correcto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, reemplazar? Veamos a Carlitos, un notero debutante del felizmente regresado Duro de Domar, apabullando a 3 popes opositores. Acá 9 programa Duro de Domar. Tengo una cuestión de fondo, una pregunta de fondo y después una pregunta de forma. Siendo una cuestión de fondo, quería preguntar, teniendo en cuenta que hay miembros de la UCR y del PJ disidente, si no creen que en materia de deuda externa, más allá de la cuestión institucional,
El gobierno no está intentando tapar los baches dejados por el megacanje de Alianza en primer término y posteriormente por la creación de default declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez A. Y la cuestión de formas, que a preguntar si no entiende que fue un tanto desprolija la votación cuando finalizó prácticamente con Julio Cobos pidiéndole a Menem que levantara la mano. No sé quién quiere responder la primera o la segunda. Liliana Negri. Che, parece que estos tres habían invitado solo amigos al cumple y nuestro notero se coló. Vayamos por partes. ¿No creen que en materia de deuda externa, más allá de la cuestión institucional, el gobierno no está intentando tapar los baches dejados por el megacanje de Alianza en primer término y posteriormente por la creación de default declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez A? Gerardo Morales no contestó a Duro de Domar. Conteste usted, señor Archivo. Cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Nosotros venimos a defender las reservas porque es defender el salario de los trabajadores. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Sigamos con el Adolfo. ¿No creen que en materia de deuda externa, más allá de la cuestión institucional, el gobierno no está intentando tapar los baches dejados por el megacanje de Alianza en primer término y posteriormente por la creación de default declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez A? Quien respondió en lugar de Rodríguez A fue la rubia de atrás. En el caso del default, en particular, hay una aviesa intención del gobierno. Primero fue Vudú acá, después fue la señora presidenta por televisión, diciendo que se había declarado el default innecesariamente y además que era un jolgorio. ¡Ah! ¡No hubo jolgorio! ¿Y esto cómo se llama, señorita de atrás? En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Lo peor que puede pasar es que no paguemos la deuda, que hagamos, nos declaremos en quiebra ante el mundo y esto traiga una crisis económica mucho más grande. Tras el incómodo momento, se los vio cuchicheando a Rodríguez A y Chiche Dualde. Che, ¿te acordás cuando tu marido me quería limpiar? No, estás equivocado, ese era el turco. ¿Qué turco, Naim? ¿Tiene miedo que lo maten? Yo no tengo miedo. Pero que son capaces, son capaces. Pero eso no me lo pregunta a mí, hay que preguntarle a Dualde y a mí. ¿Y ellos lo matarían? Pregúntale a Dualde y a mí. Estamos todos de acuerdo en que vamos a votar en contra el acuerdo. No hemos madurado la dirigencia política en su conjunto. Rodríguez A es también un dirigente con poca seriedad en la política. Entonces, Rodríguez A es también un dirigente con poca seriedad en la política. Yo creo que se va, honestamente, asustado por lo que se encuentra. Porque creo que no tenía conciencia del problema de Argentina. Estamos todos de acuerdo en que vamos a votar en contra el acuerdo. Ayer vimos una fotografía del pasado argentino. Eso no se llama mayoría política. Eso se llama un rejunte político que solamente quiere obstruir. Señor presidente, se lo dije cuando hice uso de la palabra, a nosotros no nos une el amor, capaz el espanto. ¿Qué los une, el amor o el espanto? No, nos une la responsabilidad. Señor presidente, se lo dije cuando hice uso de la palabra, a nosotros no nos une el amor, capaz el espanto. ¿Qué los une, el amor o el espanto? No, nos une la responsabilidad. ¿Están locos? Pero, la verdad que no tienen un mínimo de responsabilidad institucional de lo que están haciendo. Es la peor oposición política que ha tenido la Argentina desde el 10 de diciembre de 1900. ¿Usted cree que hay... ¿Cómo estamos, ¿Cómo está la cosa? Bueno, ¿cómo lo ha visto, Orlando? A ver. Sí, estamos en un momento que parecería, para los que apoyan la gestión del gobierno a grandes rasgos o a pequeños rasgos, en una situación que parecería de un umbral de desaliento. Podría ocurrir eso y uno debe de ser serio cuando ve estas cosas, ese rejunte, como describió la presidenta, y como cree la mayoría, aún los propios involucrados. Y yo voy a decir algo para que los demás después se expresen respecto del rejunte. Que se junten en ese rejunte, valga la redundancia,
socialistas como Giustiniani con derechistas como de Narváez, o que se junten enemigos acérrimos de hace unos años, como los Rodríguez A, los Duhalde, como el radicalismo o como la coalición cívica, tiene un sentido. ¿Sabés qué tiene un sentido? Porque están unidos por su proposición de derecha, por su proposición conservadora. Ahora, ¿qué hace Pino en esa mesa? Y les voy a decir algo y se lo digo a Pino, así mirándolo. Pino Solanas, en realidad, está en desacuerdo con el gobierno y está en desacuerdo con esa mesa a la que está respondiendo. Si está en desacuerdo con ambos, él debería estar en la mesa del gobierno porque es la que le pertenece. Pero para estar en desacuerdo se pone con los enemigos del gobierno. Sí. Esta es la contradicción de Pino. Sí. Si estás en desacuerdo con los dos, juntate con el partido que más se acerca, con la asignación universal por hijo, con las jubilaciones, con todas las medidas que tomó el gobierno que Pino avala desde su plataforma. Sí. Ahora, ¿por qué Pino está en ese lugar de los enemigos? Yo le voy a decir por qué está. Porque él piensa que van a ganar los enemigos. Esto es lo que está pensando Pino. Ahora hay una cosa curiosa en esto, Gonzalo, que es que la mayoría de los vencimientos que se tendrían que pagar de la deuda externa durante este 2010, para los cuales se están solicitando estos 6.500 millones de mangos, en realidad son vencimientos del megacanje y de la especificación asimétrica, que es muy interesante, que es la misma dirigencia que generó probablemente esa deuda, hoy esté oponiéndose a que se pague con reservas que se han constituido legítimamente en estos años, ¿no? Sí, yo creo además que esconde una discusión de fondo interesante y que estaría saludable y bueno que se dé en serio. O sea, nosotros en la Argentina del 83 a la fecha había una sola forma de salir de la crisis, que era el ajuste. Lo estábamos viendo y además no hace falta irse solamente atrás en la Argentina. Uno lee hoy y ve qué le dice el FMI para cómo sale Grecia, cómo sale España de la crisis, es bajen salarios, reduzcan empleo, que el Estado no intervenga en la economía. Esa es la discusión de fondo real. Y yo ahí tengo un pequeño disenso, porque cuando decimos la oposición se junta y no tiene proyecto, ojo, digo, uno lo escuchó a Narváez, uno lo escuchó a Macri, uno lo escuchó a Michetti, tienen proyecto. Ese es el proyecto que te proponen. Dicen, pagar con superávit del Estado. La verdad es, si salimos de la crisis más fuerte económica de los últimos tiempos, con un Estado interviniendo, invirtiendo, sosteniendo el trabajo, fue con una definición clara política. Y creo que eso es lo que se está discutiendo. Ahora también es cierto, y ahí comparto una mirada con Orlando, es que también hay que mirar por qué la sociedad permite que se sienten todos en una mesa si no perdimos nosotros también una batalla por el sentido común. Porque alguien debería pagar un costo en sentarte en esa misma mesa para compartir proyectos, como decía Orlando, que no comparten. Es difícil, Gonzalo, ganar esa batalla por el sentido común. Yo creo que, digamos, en paralelo con todos los problemas y con todos los debates de fondo que se están dando, porque estamos en un momento en el que se define un rumbo, ¿no? No se puede pensar esto sin el contexto de la ley de medios y sin el engranaje que ponen en marcha. Vos fíjate que a mí lo que me llamó la atención es que tuvo que la presidenta forzar la pregunta. Bueno, así no les gusta, así no quieren, así me obstruyen, díganme de qué manera, que es una cosa, la primera pregunta que habría que haber formulado periodísticamente cuando empezaron a bloquear este camino. Y sin embargo, recién hoy la empezaron a hacer, en TN, en C5N, en América 24, recién hoy, después que la presidenta fuerza esa pregunta. Yo pensaba dos cosas. Por un lado, en este engranaje de entre los medios y la oposición, ¿no? Cómo Martín Sabatella, de una manera casi sabia, tranquila, ¿no? Sin crispación, si querés, planteaba esto que están haciendo de naturalizar verdades, ¿no? Esto no conviene, esto nos va a hacer mal, esta plata no se puede tocar. Esto de naturalizar verdades que no es nada más ni nada menos que instalar mentiras, que es de lo que venimos hablando. Eso por un lado. Y por otro lado, por un segundo corriéndome de las cuestiones de fondo y del modelo que estamos discutiendo, si se va a instalar, si no se va a instalar, si los van a dejar. Yo miraba los distintos canales y las transmisiones y las contestaciones desde conferencias de prensa, algunas oficiales y otras montadas por los medios para que la oposición pueda expresar su desagrado y sus agravios, ¿no? Y lo que yo pensaba es, ok, se pueden oponer un montón de cosas, ¿no? Pero esta situación donde están forzando y haciendo como fuerza, la sensación era como fuerza, ¿viste? Cuando la policía reprime con los
con los cosos y te va empujando y te va acorralando con esos escudos hasta que la situación explota. O sea, ¿qué quieren destituir? ¿Quieren que se termine? Digo, pero en esa situación sos un traidor a la patria. Te opongas al modelo que te opongas. ¿Cuál es la situación? ¿Se tienen que ir? ¿No los van a dejar gobernar? ¿Cuál es la solución a esto? No, lo curioso, a mí me llama la atención que no se vea, que no se lea como una actitud prepotente la situación de la oposición, digamos, frente a la instalación del discurso de que el gobierno es... Es que el que tiene que leer es parte de la oposición. Acá no hay lectores. Acá los medios son parte de la maniobra golpista. No hay lectores. Es perfecto. La palabra destituyente, la palabra destituyente que, digamos, la instaló y la consagró la Carta Abierta de los Intelectuales, que viene de destituir, y que uno ve que son discursos destituidores, usando un neologismo que tal vez no exista, ¿no? Pero yo digo que esto que planteaba como lección de periodismo, y te digo que lo aprecio porque me haces pensar, y por eso vengo a veces al programa, porque me hacen pensar todos los debates, la idea de que los periodistas no hicieron la pregunta y la tuvo que hacer la presidenta. ¿Se acuerdan que se decían las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son las que hacían los planteos de los golpes de Estado o los planteos militares. Ahora están las fuerzas mediáticas. El conglomerado de fuerzas mediáticas es la que hace el planteo. La oposición, en realidad, que antes golpeaba las oposiciones de antes, no digo de esta gente, porque muchos de ellos son jóvenes y no estaban, aquella oposición que golpeaba los carteles de civil para destituir gobiernos populares, ahora no necesita golpear los carteles. Ahora son invitados a los programas de la televisión hegemónica. A ver, quiero escuchar un poco qué es lo que entendés de esta situación. Lo que entiendo de todo esto y que está mal, porque están contra el gobierno y se juntan todos gente que no tiene nada que ver entre todos para ponerse en oposición y no tienen una idea firme de lo que quieren hacer tampoco. Porque después le hacen una pregunta el reportero que estaba y no saben qué contestar y no tienen una idea firme de lo que quieren hacer. Son oposición, pero no se saben expresar. ¿Vos cómo lo ves? A mí esta explosión que me da vergüenza, tengo 59 años y conozco a todos los personajes, y tengo una vergüenza muy fuerte por la gente joven, de que todos estos tránsfugas se hayan unido para intentar destituir a la presidenta. O limitar, yo no sé si por ahora, digamos... Limitar, está bien. Yo creo que no lo van a lograr. Esto es espuma de leche hervida. Desde abuela siempre hemos apostado a la juventud. Acá estuvo mi abogado y el abogado ahora de Francisco, Marianito, con 25 años. Y yo creo que esto se van a quebrar. A la primera de cambio se modifica. Se van a ¿no? sacar los ojos, la sensación de que es muy frágil la situación. Y la mayor vergüenza nacional que sentí son las 5 personas que fueron a Inglaterra a negociar. No se acuerdan de la cantidad de argentinos que murieron combatiendo, ¿no? Bueno, vamos a volver ahí sobre Aguad. En este caso, ligado a algo que dijo ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la relación de esta especie de pareja judicial que ha aparecido en la historia económica argentina. Veamos el informe. La oposición destituyente. Esto antes de julio se resuelve. Eso yo se lo voy a mencionar antes de... Se resuelve antes de julio porque se resuelve el tema del poder. O resuelve ella, ¿está? Para recomponer, digamos. Para recomponer, o se resuelve con la ida del poder y se resuelve también. O se resuelve con la ida del poder y se resuelve también. Un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Bueno, pues es lo mismo que los profes. Bien, pero tomás demasiado vino, che. ¿Cuándo vuelve? Y bueno, cuando me invito. ¿Vos dijiste en el 2011 o antes? ¿Vos dijiste en el 2011 o antes? No, aclarar la pregunta. Es rápido, La presidenta es una cara dura para usted. Pero están igual que la dictadura militar. Siguen siendo inexistentes, vaya paradoja, las repercusiones sobre las declaraciones de Duhalde y afines.
la oposición destituyente. Yo creo que estamos ante intentos de destitución evidente por parte de algunos sectores nacionales. ¿Cómo puede verse si no la disposición en menos de media hora, sin derecho a ser escuchada por parte de una académica del valor de la licenciada Mercedes Marcó del Pont? ¿Cómo pueden en media hora decidir que no puede ser presidenta del Banco Central? Yo entiendo que hay consenso unánime para rechazar el pliego de Marcó del Pont. Creemos nosotros que le vale el rechazo del pliego. La señora presidenta del Banco Central, a quien yo quiero ante la justicia presa algún día. Hemos presentado una denuncia penal contra la presidenta de la Nación, contra el directorio completo, no solamente de Marcó del Pont. ¿Cómo pueden en media hora decidir que no puede ser presidenta del Banco Central, cuando todos saben que además la facultad de proponer a quien va a presidir el Banco Central es una atribución propia del presidente? Y por favor, a bajar el nivel de irracionalidad. Las instituciones no pueden tomar actos de venganza. Lo de ayer contra Mercedes Marcó del Pont no fue un acto institucional, democrático y racional. Fue un acto de venganza de la más baja estofa que recuerdo haber visto. Yo tengo todo para mostrar y para justificar y ver que se hizo con la absoluta legalidad. Pero lo que pido es que se discuta la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es por qué el país tiene estas reservas, por qué este país pudo acumular las reservas, a partir de qué modelo económico que lo habilitó y por qué esto es bueno. ¿No le mete incertidumbre No, a la economía, a ver, nosotros hoy tenemos reservas por más de casi 48.000 millones de dólares. Esto es marginal dentro de lo que son las reservas. Sabemos todos que a partir del fines de marzo empiezan a liquidarse todos los dólares del sector agrícola y que va a haber una abundancia de dólares y que el Banco Central va a salir a comprar esos dólares y que probablemente hacia fin de año hayamos podido recuperar estos 6.000 millones de dólares que hoy se van a utilizar a lo largo del año para hacer frente a los servicios de la deuda. Pareciera que Mercedes Marcó del Pont era una técnica de prestigio, hasta que tomó medidas contrarias a las pretendidas por la oposición. Más allá de las ponderaciones técnicas y profesionales de Mercedes Marcó del Pont, que no la ponemos en duda. El matrimonio judicial, Rodríguez Vidal Marinelli. Vamos a pagar, vamos a hacer honor a esas deudas que otros contrajeron, esos mismos que hoy no quieren que paguemos y recurren a jueces que parece que estuvieran alquilados. Me cuentan que la jueza que hoy ordenó la medida cautelar es la pareja del juez Marinelli, el que actuó en la anterior contra el Fondo del Bicentenario. Y luego hablan de matrimonios presidenciales. Recordemos que hace unos días, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recomendó a los jueces que no se judicialicen las decisiones políticas. Los jueces no debemos gobernar. Debemos poner límites a los demás poderes, ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá. Teniendo en cuenta las recomendaciones de Lorenzetti, ¿por qué la jueza Rodríguez Vidal hace caso omiso a los consejos del presidente de la Corte Suprema? ¿Esto no significa una judicialización de la política? Cuando hay conflictos entre los poderes, el Estado está dividido en 3 poderes. Cuando hay conflictos entre 2 de ellos, está llamado a intervenir el Poder Judicial. El diario Perfil de ayer, en una nota en contra del gobierno, aporta pistas sobre el matrimonio judicial Rodríguez Vidal Marinelli. ¿Por qué el gobierno tiene en la mira a los jueces Rodríguez Vidal y Marinelli? El 27 de julio de 2004, el juez Ernesto Luis Marinelli, quien hoy fuese indicado CFK como pareja de la jueza Rodríguez Vidal, concede otra medida cautelar, esta vez una presentada por Asociación de Protección de Consumidores de Transportes Públicos, que frena el decreto K que revocaba la concesión ferroviaria de Taseli. El accionar de ambos jueces concitó la atención del diputado oficialista Carlos Kunkel,
quien inició una investigación en el ámbito del Consejo de la Magistratura en la que sostenía que ambos habían incurrido en incumplimientos de sus deberes de funcionario público al actuar en concierto, favoreciendo a la empresa y perjudicando al Estado. Hubo un encadenamiento de sus actos procesales en perjuicio del Estado que tuvo seguir pagándole subsidios a la empresa. El costo de ambas cautelares para el gobierno fue altísimo. 202.628 pesos con 19 centavos. Tanto que se habla de la mayoría automática en la magistratura. Kunkel pidió citarlos a declarar y un día, aprovechando que no estuvo el diputado, la mayoría de la que nadie habla votó por desestimar la denuncia, agregó la fuente. El 2 de julio de 2009, con votos favorables del diputado radical Aguad, Cabral, Candiotti, Mosca, Montaña, y el senador también radical Sanz, se archivó el expediente 468/04. ¡Epa! Otra vez Oscar Aguad defendiendo intereses contrarios a los de la Argentina. Recordemos qué postura defendía cuando se debatía la ley de medios. Yo le voy a hacer un desafío al diputado Rossi. Suprimamos el 152 y sus anexos, digamos. Todos lo que permiten que el año que viene se desguacen los medios de comunicación. Si es así, con todo gusto discutamos la ley y en una semana la sacamos. Bueno, pero ¿aceptás el desafío? En igual sentido, la semana pasada la diputada del PRO, Paula Bertol, nos contaba en su Twitter una simpática reunión en Gran Bretaña al mismo momento que el gobierno argentino defendía la soberanía en el ámbito diplomático. Twitter de Paula Bertol. Estoy muy agradecida por la invitación de la Embajada Británica. Estoy con Oscar Aguad, UCR, Adrián Pérez, Coalición Cívica, Walter Agosto, PJ, y Miriam Gallardo, presidenta provisional del Senado en Mendoza. Hay una pobreza muy grande de la oposición. Todo esto de las Malvinas es terrible. Legisladores que son presidentes de bloque. En la Embajada Británica, en el Foreign Office, no en la Embajada, en el Foreign Office en Londres, sin que la Cancillería Argentina sepa nada, es impensable, es impensable. ¿Hasta dónde puede llegar este conflicto, esta nueva versión del conflicto Argentina-Gran Bretaña por las Malvinas? ¿Hasta dónde puede llegar? A que perdamos nuestros derechos y perdamos nuestras riquezas en manos de los ingleses. Desgraciadamente por la aplicación de malas políticas, fundamentalmente de política exterior. Siempre Oscar Aguad. Esta semana fue uno de los abanderados de la oposición. Es cierto que el país creció 6 años a tasas muy buenas. Al principio del crecimiento se acumularon las reservas. En los años subsiguientes, el gasto se incrementaba de tal manera que el gobierno tuvo que echar mano a los recursos de la provincia para financiar el gasto. La mano en el bolsillo al campo. Déjame hablar. No es gasto. Discúlpame. ¿A dónde fue a buscar plata para financiar un gasto sin prioridades? A los ahorros de los argentinos y le metió la mano a las reservas. Decir que las reservas son los depósitos de la gente es meterle miedo a la gente y es un disparate. Usted dijo eso. Es un disparate. ¿A dónde fue a buscar plata para financiar un gasto sin prioridades? A los ahorros de los argentinos y le metió la mano a las reservas. Decir que las reservas son los depósitos de la gente es meterle miedo a la gente y es un disparate. Usted dijo eso. Es un disparate. Supongamos que a este informe le faltara claridad, pues la aportará página 12 de agosto 2009. Página 12. Mestre y Aguad con Luciano Benjamín Menéndez. ¡Epa! De nuevo. La aparición del genocida Menéndez reaviva la cadena del fascismo. Abel Ernesto Parentini Pose. ¿Quién recuerda a Abel Pose? Estuvo con nosotros Abel Pose, es uno de los hombres más destacados del pensamiento nacional. Mestre y Aguad con Luciano Benjamín Menéndez. Muy bien, una suma en realidad, una suma sobre el juez Marinelli, que también falló en enero de este año en contra del pedido que hizo el gobierno para unificar el precio de venta del papel, de papel prensa, para que todos los diarios puedan comprarlo al mismo precio. Marinelli les dio la razón a las apelaciones que habían presentado Clarín y Nación para que el papel se vendiera
con precios diferenciales, digamos, algo también que está en esta línea de fallar en contra de lo que el gobierno pretende en algunos temas, ¿no? Sandra, a ver cómo lo vistes. Sí, hoy hubo muchas repercusiones, ¿no?, sobre el ataque, el feroz ataque de la presidenta al Poder Judicial. Ahora, lo que yo no entiendo, que de vuelta estamos en un caso de doble vara. Hace pocos días, Gil Lavedra recusó a los 4 miembros de la Cámara porque presuponía que eran kirchneristas, porque se basaba además en los prestigiosos periodistas Joaquín Morales Solá y Adrián Ventura de La Nación. Esa es la fuente, el mejor periodista del año según Perfil, sí. Entonces, eso es lo que uno no termina de entender, ¿no? Yo creo que estamos en un problema cuando efectivamente los jueces fallan por su ideología, pero estamos en un problema más grave cuando fallan de acuerdo a sus propios intereses. A ver, Barra. No, quizá estamos asistiendo también a una conspiración de mediocres que solo han podido sentir la tibieza del poder combinándose con poderosos de cualquier laya como Menéndez o el FMI. Cuando le dimos nuestra casa para que la cuide, se les vino abajo hasta los cimientos y ahora se quejan por los bordes de la pintura, de cómo están hechos, y quieren echar a esta gente. Yo creo que son instituciones. Yo la escuché a Lelita Carrió hablando de que si la presidenta se sigue manteniendo en esta postura, vamos a tener que hacerle juicio político, con lo cual está bastante claro. Hay una noción de eso. Yo, de todos modos, me parece que hay más o menos la necesidad de una aparición estelar de la oposición, ¿no? O sea, quería hacer una irrupción en el escenario político argentino. De esta manera, un poco lo que se vio en la conferencia de prensa, ¿no? O sea, todos ahí hablando y, digamos, tratando de demostrar cierto consenso en que hay que poner límites a este gobierno. Esa es la idea, yo creo que está unificando. Pero van hasta donde pueden y hasta donde no pueden, no van. Una de las cosas, siempre estamos comentando en este programa, que cómo funciona la censura en democracia por omisión. Bueno, una de las cosas que hoy no pasó TN, y sí lo pude ver en C5N, es un acto que hubo en Neuquén, donde Hugo Moyano salió a respaldar al gobierno. Es muy difícil pensar en una destitución con la CGT y la CTA en contra. Igual llegan hasta donde pueden, pero la amenaza es vamos a llegar hasta donde no podemos, ¿no? ¿No sentís que hay como una amenaza implícita, constante de eso? Que, digamos, para mí la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿este es un gobierno democrático? Todos, incluso la oposición, apuestan a la democracia. Falta un año. Ellos tienen un montón de herramientas legales para defender su postura frente a determinados temas, que es hasta donde pueden llegar. Falta un año. Yo creo que hay que respetar eso. O sea, es un gobierno democrático. ¿Cuánto dura un periodo democrático? ¿Cuánto dura un gobierno? Porque digo, si son 4 años y a partir del segundo año decís, bueno, ya está, ¿cuánto es lo que dura realmente? Un año es un montón de tiempo, más para tomar decisiones. Y también quería decirle algo a Paula Bertol, que es la que estaba tan contenta en Twitter. Sí. Le pido mínimamente que el 2 de abril anda a laburar, no te lo tomes feriado también, porque la verdad, si te importa tampoco la soberanía de Malvinas, por lo menos anda a laburar el 2 de abril. A ver, ¿cómo lo ves? Mira, quería meter un bocadito, Diga. Porque la lucha de abuelas es la lucha en contra de la corporación jurídica. El Poder Judicial es una corporación. Las piedras que ha metido en el camino a la lucha nuestra, y que la sigue poniendo, da asco. Los querellantes somos los que tenemos que aportar la prueba. Y todo el mundo cobra un buen salario, pito y flauta, y no hace 3 carajos en los juicios. Y la tosudez de abuela, de madres líneas fundadoras, de familiares, hemos logrado llevar a juicio a los genocidas. Y entonces ahora la justicia está un poquito más atenta. Acá hay jueces que han impedido encontrar rápidamente la identidad de un chico. Pero hay que decirle al pueblo argentino, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando y hay que seguir denunciando. Bueno, vamos a ver ahora justamente un informe sobre la historia de las abuelas, la historia de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y también, obviamente, la historia del Nieto 101. Dale. El Nieto 101 y el ejemplo de las abuelas. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo resolvió el caso número 85 de los nietos cuya, 49, cuya 99
En tiempos de medios hegemónicos que subrayan y propagan disvalores, 678 pretende compensar y entonces resaltar el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo. 32 años privado de la identidad. Sí, es horrible eso. Es como ser un fantasma. Fueron muchos años, mucha violencia viví y muchas dudas. Y tuve que enfrentar a este tipo para hoy estar acá y saber la verdad. Y fue muy emocionante, la verdad, muy lindo. Bueno, realmente el reencuentro con el hijo debe ser pero muy emocionante, ¿no? Se me llenó el alma que la tenía vacía de alegría. Yo hice un brindis que me lo recordaron a fin de año, que lo hice con Estela de Carlotto. Le digo, Estela, el año que viene es nuestro año, brindemos. Así que, por ahí Guido aparece, y si aparece Guido, el pedo que me voy a agarrar va a ser total. Los especiales sobre derechos humanos han pasado de moda, pero quizás sea tarea de quienes estamos en los medios enseñar a las nuevas generaciones quién es quién en la Argentina. Los nietos recuperados, el ejemplo de las abuelas. Me llaman al celular y me dicen que Claudia Carlotto quería hablar conmigo. Y cuando llego, abro la puerta ahí de la CONADI, paso a una oficina, viene Claudia con una carpeta amarilla y me dice, bueno muchachos, tenemos novedades. Abre la carpeta. Estos son tus padres. Estaban las fotitos 4x4 de ellos. Yo digo, ¿ya está? ¿Es esto? O sea, ¿listos son ellos? Sí, son ellos. Y me da el examen, el informe genético. Cuando me dijo, vos naciste en la ESMA, yo dije, no lo puedo creer, nací en la ESMA, boludo, dije. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, y ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Gracias, Estela. Yo trabajo por todos, pero el objetivo es el nieto de cada quien. Y yo lo llevo en el corazón a él, sin conocerlo, y a Laura, acá, al lado mío. Laura está siempre presente. No necesito otra cosa. Un gran aplauso para esta historia maravillosa. Realmente conmovedor. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que generan en la historia argentina y en cada uno de los argentinos estas cosas que están ocurriendo, por suerte, a partir de estos reencuentros. Yo supongo que a lo largo del tiempo se van a ir dando cuenta, ¿no? Pero ¿vos cómo lo estás viviendo? Porque está todo medio nuevo, además, Francisco. Me estoy dando cuenta ahora, cuando voy por la calle y la gente se emociona y está bueno, porque es como dar un mensaje que se puede, que quedan un montón de chicos por aparecer y que no hay que tener miedo a nada y que luchando y queriendo tener la verdad se puede todo. Además de haber encontrado a tu viejo, ¿qué es lo más importante que te cambió? Y tener mi identidad era lo más importante, era lo que buscaba. Después lo que venía atrás, bueno, era otro paso que tenía que dar. Si tenía un padre, que es un regalo de la vida, que lo tengo acá al lado, o no tener a nadie, eran, bueno, cosas que tenía que ir procesando, ¿no? Después, pero primero era saber quién era yo, mi identidad, que es lo más lindo que puede tener cualquier individuo. ¿Y qué sentís de esa identidad que dejaste, digamos, del nombre que dejaste, de alguna historia? Bueno, yo tenía una vida que tampoco la dejé, pero bueno, lo dije varias veces, es como ser un fantasma, como mirarte en un espejo y verte sin claridad, ¿no? Nunca podés llegar a terminar nada porque te falta algo adentro, que es ser vos, nada más. ¿Y vos, Abel, con qué hijo te encontraste? Es un tigre. Es un tigre. Están conversando, así, se toman unos vinos. No, pero a mí me dijo este fin de semana, ¿podemos ver la película Botín de Guerra? Y bueno, la pusimos, lloramos bastante. Y al final de la película, la última pregunta que me hace Coco Blaustein, me dice, ¿cómo pensás vos el reencuentro de tu hijo?
Y bueno, como buen vasco que soy, bruto, además, lo voy a agarrar, lo voy a abrazar y no me voy a separar nunca de él. Y es lo que ha sucedido. ¿Y qué cosas notás que tiene más vacías de su pasado como padre? ¿Qué lugar sentís que tenés que llenar ahí en la historia de él? Hasta ahora es tan natural el reencuentro. Vamos hablando, vamos charlando. Y es una cosa... a ver, yo he visto muchísimas restituciones. Muchísimas. Y me saqué la lotería que nadie en el mundo se la ha sacado. Y bueno, desde el día que... No, no es una lotería, es una historia de lucha, ¿verdad? Bueno, está bien, pero es una historia de lucha, es el mensaje que le mando a los jóvenes, a todos, ¿no? Los que dudan y que no dudan, que en la Argentina no hay que bajar los brazos. Te pongan la piedra que te pongan, y eso me lo enseñaron las abuelas, cuando queda una ranurita en una roca hay que llenarla de agua y congelarla. Porque cuando vino obediencia debida, punto final, y después los indultos, nosotros nunca bajamos los brazos, porque cometieron un error en eso, que la apropiación de menores no prescribía. Pensaba, ¿no? Además del horror de las bestias estas que perpetraron el robo de niños, de sus identidades, de la identidad de todos, de haber tratado de asesinar la memoria de todos. ¿Qué clase de hijo de puta está hoy siendo juez que impide que se sepa la verdad, no? Porque no se me ocurre otra manera de llamarlo. Sí, es. Bueno, no quiero hablar más de la justicia, no quiero usar más las palabras porque Estela me los prohibió. Entonces... me lo prohíben igual, pero se me escapa. Ahora, en otros casos de restituciones, que nosotros también hemos conocido muchos, siempre hace falta como un periodo de adaptación. Vos te tiraste de cabeza los casos eso es maravilloso, sí, está absolutamente... Ya están viviendo juntos, ¿no? Sí. Es estilo Madariaga. Los Madariaga vamos para el frente, no. Bueno, si tiene que seguir tu estilo va a tener que engordar un poco, porque está muy flaco. Igual yo sé la verdad de esta historia, ya arrancaron, ya se están comiendo unos corderos que me contaron. Es cierto. Ese es el gran motivo. Realmente nos da muchísimo placer la historia de ustedes, no ustedes. Solamente a nosotros, sino yo creo que obviamente a la historia argentina, a la historia de este país y a la memoria histórica también. Muchísimas gracias por ser gracias a partícipes ustedes y al público de esta historia. Y a la audiencia. Este programa lo seguimos todos. Sí. Es una cuota de oxígeno Bien. importante. Vamos a ir al corte con un fuerte aplauso y en realidad también con el Club de la Buena Onda. ¡Dale! Tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera. El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos. La Argentina sin el campo se muere. En la gira se compra carteras. En la gira se compra carteras. En la gira se compra carteras. Vamos a tener que importar trigo y carne. Vamos a tener que importar trigo y carne. No son 30.000, son apenas 2.000. El gobierno se cae. El gobierno se cae. El gobierno se cae. El gobierno se cae. Se cae. Se cae. Se cae. El gobierno se cae. Se cae. Muchos canales de noticias, como todo noticias, podría desaparecer y también... Se cae. El gobierno se cae. Se cae. TN va a desaparecer. TN va a desaparecer. ¿Va a desaparecer? ¿Cómo que TN va a desaparecer? Entonces me voy a manejar al otro lado. ¡Lilita! ¡Lilita! TN. Todos nerviosos.